consultorio jurídico está diseñado para que ustedes, los televidentes, nos envíen sus preguntas, sus dudas a través de nuestro correo consultoriojurídico@canalcapital.gov.com. Entonces, ahí nosotros recibimos esas preguntas y, por supuesto, las transmitimos a quienes realmente saben, que son los profesionales de la Universidad del Rosario, dedicados a estos temas y que saben exactamente cuáles son las rutas a seguir en nuestra Colombia para buscar la administración de la justicia. Claro que sí. Hoy tenemos invitada a la doctora Lilian Caro Díaz, ella es asesora del área de familia de la Universidad del Rosario, que también presta esta ayuda en el consultorio jurídico. Bienvenida. Buenos días, muchas gracias por la invitación. Bueno, y siempre recibimos estas preguntas que resultan ser muy cotidianas y que seguramente van a ayudar a otras personas también. Nuestro televidente nos preguntó lo siguiente: ¿qué puedo hacer si estoy pagando una cuota alimentaria y me quedé sin empleo? Claro, primero que todo es uno de los casos más que tiene más solicitud en el consultorio. La mayoría de usuarios, ¿qué pasa? Tienen sus hijos, pero deciden que ya no pueden continuar en pareja. Lo normal es que ellos se pongan de acuerdo para fijar una cuota, establecer el régimen de visitas y demás componentes que tienen que ver con los hijos. Ya si esto no se puede hacer voluntariamente entre las dos partes, tenemos que acudir a un juez. Ahí es cuando llegan a nuestro consultorio, donde el cual también tenemos un centro de conciliación abierto para poder agotar este requisito de procedibilidad, que es donde se llama a las partes para que voluntariamente lleguen a un acuerdo. Agotado este requisito de procedibilidad, tenemos que entrar a explicar los 3 elementos de los alimentos, que es la necesidad del alimentario y la capacidad del alimentante. Y el vínculo ¿quién es el filial. alimentario y quién es el alimentante? El que tiene que pagar los alimentos, el que nos debe alimentos. Ajá. O sea, papá o mamá. Papá o mamá. Y el alimentario es a quien recibe el alimento. El niño. El niño en este caso. Que alimento no es solamente comida, eso lo No explicábamos en otra oportunidad. Incluye Exacto. también educación, ropa, todo lo necesario. Salud, todos los alimentos se dividen en varios criterios. Cuando estos dos criterios se modifican, ya puede ser como el caso de nuestro televidente que se queda sin empleo, es decir, él se obligó a pagar una cuota de 600.000 pesos, pero se quedó sin empleo, entonces su capacidad económica de pago disminuye, por lo cual tiene que empezar un proceso de disminución de cuota, porque la capacidad en ese momento no es igual a la inicial, entonces se tiene todo que adecuar, nadie está obligado a lo imposible, entonces ese es uno de los procesos que se puede iniciar para que el señor cumpla su responsabilidad, su obligación como padre, pero no se quede sin su mínimo básico para subsistir. Claro, pero cuando vuelva a conseguir trabajo, ¿nuevamente se modifica? Claro, la cuota puede ser variable. Esto significa que como se puede disminuir, puede aumentar. Entonces, la señora ya será la que tendrá que demostrar que ya no está ganando poquito, sino que está ganando bastante para que le puedan reajustar otra vez la cuota. Sí, hay un pabellón en las cárceles colombianas, en La Picota, si no estoy mal, que se llama el Narcoteteros, que es donde van, sí, es increíble, así lo llaman entre ellos, que es donde van la mayoría de las veces estos padres que se quedaron sin trabajo y que por obligaciones de la ley las incumplen y finalmente el Estado decide meterlos en una cárcel, en un asunto absolutamente polémico, irracional, toda vez que el padre, estando en la cárcel, sí que mucho menos puede garantizar la alimentación de su hijo y en cambio el Estado tiene que sostenerlo, ¿no? Valdría más incluso la pena que ese dinero se gastara en la manutención del niño y no en la manutención del padre en una cárcel, exactamente, con todas las complicaciones que esto tiene. Pero bueno, ese es otro tema, ese es otro tema muy polémico, muy difícil, que se deriva de este que estamos hablando. Pero vamos con la siguiente pregunta, doctora Lilian, si le parece. Mi hijo es mayor de edad y no está estudiando, pero sigo pagando la cuota de alimentos. ¿Qué opciones tengo para dejar de pagar? Ya el hombre, la mujer es una mayor de edad. ¿Hasta qué edad se pagan los alimentos? ¿Hasta los 18 años? Como hablábamos, los alimentos dependen de los 2 elementos, que son la necesidad y la capacidad. Ya. Puede ser que tu necesidad sea toda la vida. Una persona incapacitada, interdicta, puede necesitarte a ti toda la vida. Entonces tus alimentos, y si tú tienes la capacidad, toda la vida lo vas a alimentar. Eso pasa con los hijos que no se pueden... Que no pueden tener responsabilidad jurídica ellos mismos. Entonces ellos tienen que siempre tener un representante legal que son los padres. Okay. En ese caso, los alimentos irían hasta el fin de la necesidad o el fin de la capacidad. Es decir, es que lo que hablábamos, hay una presunción legal donde dice que un adulto mayor devenga al menos un salario mínimo, pero toda presunción, esa presunción se puede, digamos,
se puede aumentar, decir que no gana más de un salario mínimo o que gana menos y se le reajusta la cuota. Tenemos en el consultorio cuotas de 30.000 pesos mensuales hasta 900.000 pesos mensuales que le pudimos fijar a un niño. Okay. Entonces, eso varía dependiendo de la relación. También si un hijo se casó, por ejemplo en el caso del señor, si los hijos están como atados a una responsabilidad que no los deja subsistir por sí mismos, se entiende que el padre tiene que entrar a apoyarlo económicamente. Por lo menos, ¿qué pasa? Hay personas que empiezan la universidad a los 22 años, pero yo leí ayer una sentencia que la Corte decía que la imposibilidad de trabajar de él era hasta que terminara su carrera. Efectivamente no iba a terminar a los 25 años, iba a terminar mucho más allá de esa edad la carrera, por lo cual los padres sí tenían la obligación de ayudarlo mientras él estuviera estudiando hasta ese momento. Pero en este caso el joven no está estudiando. El padre tiene que acudir al consultorio jurídico, buscar primero la conciliación, que el joven diga, de verdad, yo me puedo mantener solo, papá, no necesito de ti. Y lo otro es que después, si no se da ahí la voluntad de las dos partes, nos vamos ante un juez y le solicitamos que por favor le levante la medida cautelar o retención del embargo, del salario, que casi siempre es lo que se da, o de un inmueble, de una casa. Y generalmente, en cualquiera de los casos, si no es el 99,9999%, es mejor una conciliación que una claro, decisión de un juez que finalmente pues, puede ser justa, pero no atiende muchas veces determinadas circunstancias personales que podrían solucionarse y llegar a un mejor acuerdo a través de una conciliación. Doctora Emilia, muchas gracias. No, muchísimas gracias a ustedes y estamos para servirles.